¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a tratar el tema sobre el avance que observamos en la economía mexicana, algunas referencias a partir de la coyuntura reciente en donde la incertidumbre financiera, la pérdida de avance que había observado el peso mexicano frente al dólar, y bueno, otros indicadores que están apoyando la expansión productiva de México. Y vale la pena ver esta perspectiva en donde, insisto y subrayamos, observamos avances en el crecimiento económico del país. Hay un fuerte recobro de la economía mexicana de acuerdo a los datos recientes. El dato consolidado del primer trimestre y el dato oportuno del segundo trimestre nos permiten observar que, tal y como lo habíamos adelantado en Ecoeconómico, el Producto Interno Bruto del país en el primer semestre reportó un crecimiento interanual de 3.7%, mayor al registrado en igual periodo del año pasado, que fue de 2.1%, y por arriba de las expectativas de los expertos en esta materia. Este incremento estuvo apoyado particularmente por el repunte de las actividades de comercio y servicios, de un aumento de 4.2%, el crecimiento observado en el sector industrial a una tasa anual del 2.5% y el desempeño de las actividades del campo, que reportaron un aumento de 2.4%. Pero podemos señalar que este crecimiento en el primer semestre del presente año fue producto de varios factores, multifactores podríamos establecer. El aumento en el consumo interno, que fue de 3.8%, la inversión productiva en maquinaria, equipo y construcción, que creció de manera muy importante, 11%, y sin duda lo que ya consignamos en este espacio, el empleo formal en el primer semestre tuvo un aumento del 14.7%. Si agregamos que todas las transferencias monetarias externas derivadas de exportaciones, de remesas y de inversión extranjera directa, generan un contexto en el cual, en efecto, hay un empuje muy importante en la actividad económica del país. El otro tema que está vinculado a la certidumbre, no solo económica, sino a la financiera y sobre todo al comportamiento de los mercados bursátiles, tuvo que ver con la rebaja de la calificación de la deuda soberana de los Estados Unidos por parte de Fitch Ratings, que disminuyó la nota de AAA a 2 positivo, a 2 más. Esta rebaja provocó el miércoles pasado caída de los mercados bursátiles internacionales. ¿Qué pasó en el caso de países emergentes como México? Pues que hubo un crecimiento de la aversión al riesgo entre los inversionistas, que aumentaron la demanda por activos financieros que están considerados con menos riesgo, que es el caso de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en menoscabo de los mercados emergentes calificados menos seguros, en medio de un marco de volatilidad y de incertidumbre financiera. En este marco, en este contexto, el peso perdió temporalmente terreno, pero inmediatamente lo recuperó. Después de alcanzar el jueves el nivel de 17.2892 pesos por dólar, cierra el viernes el viernes pasado, arribita de los 17 pesos por dólar. Es decir, nuevamente entra la pauta de la referencia de los 17 pesos por dólar el tipo de cambio.
La perspectiva evidentemente es que la tasa de interés en pesos seguirá siendo un atractivo para los inversionistas. Es decir, el diferencial que hay entre las tasas de interés de los Estados Unidos y México le está permitiendo al caso mexicano entrar rápidamente a un contexto de estabilidad financiera y estabilidad monetaria. El peso, como ya lo hemos comentado, poco a poco se ubicará nuevamente por abajo, yo diría, de los 17 pesos por dólar. Dos elementos ayudan a este contexto que se acaban de dar a conocer por parte del INEGI de manera reciente. Uno es el comportamiento del consumo privado. El consumo privado en el mercado interior tuvo un crecimiento, como lo pueden observar, a lo largo de enero a junio, pues con tasas muy aceleradas. En promedio, en este lapso, el consumo privado tuvo un incremento del 3.8%, que es un factor, insistimos, que empuja a la actividad productiva del país. Y el otro indicador es el comportamiento de la inversión en maquinaria y equipo y en construcción. Realmente, durante este lapso, de enero a junio, el crecimiento ha sido muy abrupto, muy acentuado. Crecimientos como el más reciente, mayo y junio, por arriba del 15% a tasa anual, la inversión productiva en maquinaria, equipo y en construcción. En promedio, durante este lapso, enero-junio del presente año, hubo un crecimiento anual del 11%. De manera que, como lo hemos señalado, la demanda efectiva por consumo e inversión está haciendo que haya un impulso al crecimiento económico de México. Y por el otro lado, pues las remesas no dejan de empujar, están empujando fuertemente y nuevamente, aun cuando hay ciertos matices en el análisis sobre su comportamiento reciente, lo cierto es que siguen en aumento. Los flujos monetarios de remesas tuvieron un crecimiento durante el primer semestre de 9.9%. Llegó el monto de remesas familiares a 30.238 millones de dólares en el presente año. Está por demás señalar la importancia que han tenido las remesas en México. Digamos, son dos ámbitos muy concretos. Para el ámbito de los hogares, les ha permitido a las familias que reciben este tipo de recursos atender necesidades de alimentación, servicios de la vivienda, formación de patrimonio, educación y salud de las familias. Eso no cabe duda. Pero también en la parte productiva, en la parte económica, han sido recursos frescos que sirven para apoyar a las micro y pequeñas empresas, sobre todo vinculadas a los sectores de comercio y de servicios locales en los municipios de México. Y esos dos ámbitos es importante destacar porque tienen efectos multiplicadores, los recursos por concepto de remesas, pero también han logrado, paliar las condiciones sociales de la población y evitar que mayor población pueda caer en condiciones de pobreza. Pero también hay que advertir, el ritmo de crecimiento de las remesas no ha sido tan dinámico como en periodos anteriores. Podríamos decir incluso que estamos observando una disminución en el ritmo de crecimiento de las remesas familiares. Es decir, sí aumentan, pero dichas remesas están aumentando a menor capacidad en términos anuales. Por ejemplo, en el primer semestre del año pasado, las remesas reportaron un crecimiento de 16.4%. Y en el presente año,
un crecimiento de 9.9%, es decir, una disminución en la tasa de crecimiento. Y en términos absolutos, el año pasado se recibieron, o el aumento de las remesas en valor absoluto fue de 3.869 millones de dólares y en este año bajó a 2.722 millones de dólares. Está asociado en efecto a la condición de apreciación del peso o a los efectos de lo que hemos denominado el superpeso, y eso está mermando la recepción de este tipo de recursos en el país. Pero vamos a destacar dos casos que nos debe llamar la atención, como es el caso de Jalisco y el caso de Michoacán. Ambos, en términos de participación y de crecimiento, han visto mermado los recursos que llegan por esta vía. En Jalisco, la participación nacional de las remesas descendió de 9.5% a 8.8% del 2022 al 2023. Estamos hablando del primer semestre, en tanto que la tasa de crecimiento interanual disminuyó de 4.9% a 1.2% en el periodo de referencia. En el caso de Michoacán, suceden varios fenómenos que nos debe llamar la atención. Las remesas han perdido potencia en la participación y la tasa de crecimiento. La participación nacional cayó de 9.2% a 8.6% del 2022 al 2023, mientras que la tasa de crecimiento bajó de 9.2 a 2.6% en el periodo de referencia. Pero todavía, con mayor puntualidad, si convertimos las remesas en pesos, se reporta una caída en este tipo de recursos del 12.8%. Bajan las remesas de 50.700 millones de pesos a 44.217 millones del 2022 al 2023. Es decir, por esta caída, el estado de Michoacán perdió recursos por un monto de 6.400 millones de pesos. Pero no solo eso, la participación, el impacto que tienen las remesas en la economía también se vio mermado. El valor de las remesas en este primer semestre fue de 7.9% del Producto Interno Bruto, en tanto que el año pasado había sido, o fue mejor dicho, de 9%. También observamos una caída abrupta en la participación de las remesas en la economía del Estado. Y un tercer aspecto, no menos importante, es el desplazamiento que ha sufrido Michoacán de la segunda a la tercera posición nacional, superado por los estados de Jalisco y ahora por el estado de Guanajuato. Esto es, para el análisis, nos parece muy relevante esta pérdida que ha tenido. Fíjense, en el año de la pandemia, en el 2020, Michoacán perdió la primera posición nacional que había mantenido desde el 2003. Y ahora en el primer semestre de año pierde la segunda posición y pasa al tercer lugar nacional. Por eso decimos, no es irrelevante este suceso que pasó, mejor dicho, ya con el reporte que nos dio a conocer el Banco de México. ¿Cuáles son las expectativas de las remesas? A nivel nacional, esperamos que este tipo de recursos ascienda a 62,000 millones de dólares, un crecimiento interanual del 6%. Es muy claro que va a superar a las exportaciones petroleras, va a ser superior a la inversión extranjera directa, va a ser superior a los flujos de turismo extranjero, es decir, las remesas van a ser un factor, aun cuando hay merma,
un factor relevante en el impulso del mercado interno. En Jalisco se pronostica un crecimiento del 1.8%, ascenderían a 5.498 millones de dólares en el presente año. Guanajuato se espera un incremento del 8.3%, las remesas llegarían a 5.479 millones de dólares. Pero también es muy probable que Guanajuato pase a tomar la primera posición nacional. No nos veamos sorprendidos que al cierre del presente año surja esta nota de que Guanajuato sea el primer lugar en recepción de remesas. Y para Michoacán se espera un crecimiento del 2.5%, las remesas ascenderían en este año a 5.417 millones de dólares. En fin, como verán ustedes, una miscelánea de indicadores que estamos comentando el día de hoy, pero que reflejan el avance económico que ha tenido el país en el periodo reciente. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.